Vamos a hablar sobre el desviador y sobre cómo solucionar los problemas que puede presentar en algunas ocasiones. Todo desviador debe tener un movimiento libre. Si no tiene un movimiento libre, hay que percatarse que en la parte superior siempre trae dos tornillos, y estos tornillos son los que van a regular el movimiento hacia arriba o hacia abajo, o lo mismo que sería hacia afuera y hacia adentro. Por ejemplo, si nos percatamos acá, este primer tornillo regula el movimiento hacia afuera o hacia arriba. Si yo empiezo a ajustar el tornillo, voy a impedir el movimiento del desviador. Y el primer problema ante esa situación es que mi cadena posiblemente no ascienda hacia el plato grande. Por tanto, si no se mueve tu desviador, empieza a soltar el tornillo. Empiezas a soltar hasta conseguir la distancia que necesitas del recorrido. Entonces, una vez que nosotros consigamos la libertad del movimiento del desviador, dejaremos el tope del tornillo ahí. Ahora, el segundo tornillo también puede convertir a nuestro desviador en un desviador rígido, sin movimiento. Por ejemplo, ajustamos el segundo tornillo de la parte posterior y podemos dejar nuestro desviador en una posición rígida. Puede ser útil en algunas ocasiones si tenemos un monoplato, pero si tenemos un triplato como este caso, pues no nos conviene que nuestro desviador esté rígido, sino por el contrario necesitamos que tenga movimiento. Entonces, si está rígido, hay que percatarse de los tornillos. Si vamos soltando, nos vamos percatando de que el movimiento del desviador vuelve a recuperarse. Y conforme vayamos soltando el tornillo, más movimiento va a tener. Además del tornillo, también hay que percatarse de la tensión del cable. El cable también juega un papel muy importante en el movimiento de nuestro desviador, tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero en principio siempre hay que tomar como punto de partida estos tornillos, estos topes, para poder establecer una solución ante el impedimento de movimiento de nuestro desviador. Entonces, esto hay que regularlo de acuerdo a la necesidad. Si está muy ajustado, impedimos el movimiento, convertimos en un desviador rígido. Como decíamos, en algunas ocasiones nos puede convenir esta característica, pero si estamos en un triplato, necesitamos que tenga un movimiento libre, que pueda la cadena ascender del plato pequeño hasta el plato más grande. Si encontramos alguna situación en la cual nuestro sistema de arrastre en nuestro plato no funciona, no logra ascender totalmente o no logra descender totalmente, nuestra primera sospecha del problema sería nuestro desviador y los tornillos. Si nosotros hemos logrado establecer la libertad de los tornillos y aún así no conseguimos que nuestra cadena ascienda hasta el más grande, entonces la segunda sospecha sería la tensión del cable. Una vez que, por ejemplo, llevamos nuestra cadena, estamos regulando, llevamos nuestra cadena hasta el plato grande, debemos regular el tope para que el desviador no vaya hacia afuera, de tal manera que cuando hacemos los cambios, nuestro desviador no termine sacando la cadena fuera del plato grande. Entonces también es importante establecer un tope en el tornillo para impedir el movimiento libre, ya que no significa que el desviador debe moverse hacia arriba y hacia abajo con mucha libertad, sino que también debe tener una especie de control. Ahora, si nos vamos en la parte inferior, lo mismo también hay que hacer. Una vez que conseguimos que la cadena desciende hacia el plato pequeño, hay que establecer un tope de movimiento, manteniendo una distancia entre la cadena y el desviador de tal manera que nos permita mantener la cadena en el plato, impidiendo de que vaya a saltar al vacío. Entonces, en ese sentido, también los tornillos cumplen esa función de establecer un tope. Ahora,
Si nos encontramos en un eventual hecho de que hemos hecho todo lo posible, hemos regulado nuestro desviador, hemos regulado el movimiento de los tornillos que establecen el tope y el movimiento de nuestro desviador, y no conseguimos que nuestra cadena pueda funcionar de manera normal de arriba hacia abajo, cumpliendo el ascenso y el descenso en los 3 niveles de nuestro plato. Entonces podríamos centrarnos, aparte del tornillo, en el tema de la tensión del cable. La tensión del cable juega también un papel muy importante en el funcionamiento de los 3 niveles de nuestro plato. Si ya hemos agotado el tema de la calibración de los tornillos en nuestro desviador y no conseguimos resolver el problema que presenta, que no funciona de manera correcta nuestro desviador en los 3 niveles de nuestro plato, entonces el segundo elemento a tener en cuenta es el cable. El cable, si tiene entonces mucha tensión, hay mucha posibilidad de que esté funcionando solo 2 niveles y el plato pequeño no esté funcionando. Entonces hay que darle la libertad necesaria y comprobar si es que se resuelve el problema. Si el cable está muy laxo, está muy suelto, hay mucha posibilidad de que el desviador no esté cumpliendo la función de llevar la cadena hacia la parte superior, es decir, hacia el nivel grande del plato. Entonces hay que darle la tensión suficiente y comprobar que se haya resuelto el problema. Si hemos hecho lo necesario con el cable, le hemos dado la tensión que necesita, hemos soltado el cable porque estaba muy tenso y el problema continúa, nuestro desviador no logra conseguir llevar con normalidad la cadena en los 3 niveles de nuestro plato, entonces hay que ir por una tercera opción. Y la tercera opción sería el tema del eje. Centrarnos en el eje podría ayudarnos a resolver el problema que estamos teniendo. Y observar que si, por ejemplo, nuestro problema más evidente que hemos descubierto es que nuestra cadena sí logra subir hasta el nivel más grande, pero no logra descender totalmente. Hemos regulado la dirección de nuestro desviador y no logra descender totalmente. Entonces, concluimos que el problema acá es el plato pequeño. Entonces, hay que observar la distancia entre el plato y el eje, la distancia entre el plato y el cuadro, y eso nos permitiría resolver este problema. Si observamos que el plato está muy cerca del cuadro, entonces posiblemente el problema no esté en el desviador ni en la tensión del cable, sino que el problema del no movimiento correcto de nuestro desviador en los 3 niveles de nuestro plato sea el eje. El problema podría ser entonces un eje muy corto, y eso impide de que la cadena pueda descender hacia el más pequeño por la distancia entre nuestro plato y nuestro cuadro. Por tanto, si esa fuera la conclusión de nuestra observación, hay que optar por quitar las bielas y tratar de invertir el eje, teniendo en cuenta que si el eje que tiene nuestra bicicleta es un eje clásico, ya que los ejes clásicos podemos invertirlo. Tienen 2 lados, un lado corto y un lado largo, y probar con el lado largo. Ahora, si nos encontramos con una bicicleta que tiene este problema y que nuestra sospecha es que tiene un eje corto, pero el eje que usa es un eje sellado, ahí no podemos solucionar invirtiendo el eje, dando la vuelta al eje, porque los lados de un eje sellado es semejante, no hay mucha diferencia en el tamaño, así que no alteraría de nada, o no alteraría en nada el tema del cambio. Por tanto, ahí hay que desmontar las bielas, desmontar el plato y observar
cuál es la medida del eje que está usando esa bicicleta, ya que posiblemente está usando un eje corto y la medida siempre está en el mismo eje internamente, en la parte del espaciador. Hay medidas normales de 122 o 118 y si tiene un eje corto, entonces lo que hay que reemplazar es por un eje un poco más largo y luego probar, y si esa es la razón, pues nos permitiría solucionar el problema, y en adelante nuestro desviador empezaría a trabajar con normalidad. Por tanto, entonces siempre hay que tener en cuenta tres factores, tres elementos que nos podrían ayudar a resolver el problema de nuestro desviador. Uno, el movimiento de nuestro desviador propio de los tornillos que ya hemos señalado. Los tornillos pueden regular el movimiento o pueden convertir a un desviador rígido. Segundo, hay que tener en cuenta la tensión del cable. La tensión del cable también puede regular el movimiento normal hacia arriba o hacia abajo, o impedir el movimiento hacia abajo si está muy tenso, o impedir el movimiento hacia arriba si está muy laxo. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta, por tanto, el tema del eje. La distancia de nuestro plato y nuestro cuadro debe tener una distancia apropiada de unos 4 o 5 milímetros como máximo. Si está muy separado el cuadro de nuestro plato, posiblemente la cadena no pueda ascender hasta el nivel grande de nuestro plato. Si está muy cerca, posiblemente nuestro plato pequeño no funcione si la cadena no logre conseguir descender totalmente. Entonces, si tuvieras alguna duda o alguna consulta, recuerda que lo puedes hacer mediante los comentarios y nos vemos la próxima.